Buenas noches. Les pido que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 3. Y en esta noche vamos a estar hablando acerca de los requisitos que da la Escritura. Como lo vimos hace unos minutos, la palabra de Dios es Dios mismo. Y vamos a ver cuáles son los requisitos que la Biblia da para aquellos que desean ser pastores. Cuáles son los requisitos para aquellas personas que van a ejercer la labor de ancianos, pastores, obispos dentro de una congregación. Y por supuesto Dios no se ha quedado callado en cuanto a un tema tan importante. Es obvio que si Jesucristo es la cabeza de la iglesia y Jesucristo nos da lo que necesitamos para la vida y la piedad, es obvio que íbamos a encontrar en las Escrituras instrucciones claras acerca de quién debe ser el pastor de una congregación, quiénes deben ser las personas que están dirigiendo una iglesia. Y hay varios pasajes en las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento, donde se nos explica qué es lo que Dios demanda de aquellos que van a dirigir la iglesia de Jesucristo. Y les pido que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Vamos a leer estos versículos que son la palabra inspirada por Dios, la palabra autoritativa de Dios, la palabra sin error, la palabra actual de Dios acerca de los requisitos para los pastores. Y dice así: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, o si tienen Reina Valera, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Oremos para que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento y nos edifique a través de la predicación de la palabra en esta noche. Padre, te doy gracias por tu palabra hermosa y preciosa. Te adoramos y te exaltamos porque nos has dado una palabra hermosa, precisa, pura, refinada. Señor, ante tantas fuentes de aparente verdad en nuestros días, tú nos das la palabra preciosa para que entendamos cuál es tu voluntad perfecta. Y te suplicamos para que hoy podamos comprender, para que hoy podamos entender tu palabra acerca de un tema tan importante, que es quiénes deben ser los pastores de una iglesia, quiénes deben ser los líderes de una iglesia, y comprender, Señor, que si lo resumiéramos, es simplemente que aquellos que deben ser pastores deben ser cristianos maduros, Señor. Así que esta enseñanza aplica para todos, Padre. Ayúdanos a crecer hacia la madurez. Ayúdanos a no quedarnos como niños, como bebés espirituales, sino crecer hacia la imagen de Jesucristo. Padre, bendícenos de una manera especial en esta noche. Y te doy tantas gracias, Señor, por haberme traído acá a Medellín, Señor. Ya entiendo para qué nos trajiste acá, Señor, y te doy gracias. Amén. Cuando pensamos en un nuevo creyente, una de las imágenes que la Biblia da del nuevo creyente es como un bebé espiritual, alguien que ha nacido de nuevo. Y por supuesto un bebé tiene muchas similitudes con alguien que es un recién convertido, con alguien que nace de nuevo y que empieza a participar de una iglesia. En un sentido, el que ha nacido de nuevo tiene una serie de necesidades particulares que deben ser suplidas por alguien externo a sí mismo. Un bebé no puede conseguir su propio techo, un bebé no puede conseguir su propia ropa para cubrirse del frío, el bebé no puede transportarse de un lado al otro.
cuando está pequeñito. Un bebé tampoco tiene la capacidad de encontrar alimento para sobrevivir. Es una de las características de los bebés humanos. Son completamente dependientes. Ni siquiera pueden sobrevivir por sí mismos. En pocas palabras, un recién convertido es un ser completamente dependiente al cuidado de sus padres o aquel que esté a su cargo. De una manera muy similar, el nuevo creyente que ha nacido de nuevo tiene necesidades particulares que le ayudarán a crecer hacia la madurez. El nuevo creyente necesita ser alimentado, necesita ser cuidado y necesita ir creciendo. Necesita ir creciendo. Y hay varios elementos que pueden destacarse en cuanto a las necesidades del nuevo cristiano, y entre ellas podríamos enfatizar algunas. Por ejemplo, alimento puro de la palabra de Dios. Hay personas que no crecen porque no han sido expuestas a la palabra pura. Entonces, es como una persona que se alimente de comida chatarra solamente, o que un bebé lo alimentaran con pocos nutrientes. Por supuesto, eso va a tener consecuencias en su crecimiento, y es lo que vemos en muchas iglesias, personas que son creyentes pero no crecen, no maduran, porque no son expuestos a la palabra pura de Dios. Otra forma de crecer y de madurar es el compañerismo de otros creyentes maduros alrededor. Estoy convencido que una iglesia crece hacia la madurez porque haya un púlpito fuerte donde se predica la palabra de Dios, pero también donde hay creyentes maduros alrededor, donde las personas no solamente escuchan, mira, esposo, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, sino que no solamente escuchan ese mensaje, sino que en la congregación pueden ver hombres que aman a sus esposas de esa manera. Es el conjunto de la predicación de la palabra, pero también vidas transformadas. Y es sumamente triste ver iglesias llenas de incrédulos, o en el mejor de los casos llenas de bebés espirituales que nunca crecen, que nunca avanzan. Ese no era lo que el Señor quería para su iglesia. Una vida fructífera de oración es otro elemento para que un bebé espiritual crezca. Una vida de arrepentimiento continuo como estilo de vida, el abandono de la mentira en su vida. Pero hay un elemento fundamental para que todo creyente en Cristo pueda crecer, y es que debe ser cuidado, protegido, alimentado y guiado por un grupo de líderes maduros en la iglesia. El crecimiento de la madurez de la iglesia, en un sentido, tiene una dependencia en aquellos que están liderando la iglesia. Algunos han dicho que la iglesia crece hasta la medida de sus pastores. Si tenemos pastores débiles, vamos a tener iglesias débiles. Si tenemos pastores fuertes, vamos a tener iglesias fuertes. Si tenemos pastores piadosos de la palabra, vamos a tener congregaciones de la palabra. Si tenemos pastores que oran, vamos a tener congregaciones que oran. En un sentido, las congregaciones son un reflejo del liderazgo que tienen. Los pastores son un elemento fundamental para el crecimiento y para la madurez de la iglesia. Y es interesante que en la antigüedad y aún en nuestros días había una figura que se le llaman las nodrizas. Yo no conocía mucho eso, pero parece que aún hoy en día hay nodrizas. ¿Y qué es una nodriza? Son mujeres que, aunque no son las mamás de los bebés, eran contratadas para darle calor al bebé y aún alimentarlo con su propia leche materna. Muchas de estas mujeres eran contratadas para criar y levantar a estos niños y educarlos durante los primeros años de su vida. Y algo que me llama la atención es que Pablo, hablando de la labor pastoral, se compara a sí mismo como una nodriza que está levantando pequeños bebés. Y eso aparece en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2. Y les leo, miren lo que dice Pablo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Está hablando de una visita que Pablo había tenido a la iglesia de Tesalónica, y dice que cuando estuvo ahí, ¿qué pasó? Miren el versículo 2. Nuestra visita no fue en vano, sino que después de haber sufrido y haber sido maltratado en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. La labor pastoral
a veces está en medio de mucha oposición, pero Pablo les está dando ejemplo de qué es lo que es ser un pastor verdadero. Hablar la palabra de Dios fielmente, así haya oposición, así haya personas que se levanten y digan eso no es lo correcto, pero si la palabra lo dice, lo decimos. Pues nuestra exhortación no procede del error, ni de la impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros. Y miren, acá viene esta expresión de lo que hace un pastor. Esto es el reflejo de un pastor, y nos imaginamos al apóstol Pablo fuerte, un predicador grande, elocuente, y miren lo que él dice: más bien demostramos ser en medio de ustedes benignos, como una madre cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos y os alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieseis como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. Esta es la manera en cómo Pablo hacía el ministerio, cuidando a los creyentes como sus propios hijos, no siéndoles carga, sino antes animándolos. Y Pablo enfatiza que su labor pastoral era como la de una nodriza que da amor, que da cuidado, con delicadeza y con afecto. Y ahora sí les pido que me acompañen a Primera de Timoteo capítulo 3, porque estos requisitos son enfatizados, pero a veces se nos olvida la tarea pastoral de amar a la congregación. Algo tan sencillo como que el pastor huela a oveja, que pase con su congregación, que ame a su congregación. Y quiero decirles algo: si usted logra encontrar un hombre de Dios que está dispuesto a predicarle la palabra con precisión, que está dispuesto a invertir no solamente la enseñanza, sino a invertir su vida en usted, ¿sabe qué? Respalde a ese hombre de Dios, ore por ese hombre de Dios, día y noche, apóyele. Si usted logra encontrar que Dios puso en su vida un hombre o un grupo de hombres que está dispuesto a proclamarle el mensaje del evangelio, a recordarle que usted no se debe apartar de Dios, a llamarle la atención una y otra vez, estímelo con gran estima, ore por sus pastores. Es una bendición saber que el Señor dispone la vida de un hombre para que cuide mi alma y para que yo pueda crecer hacia la imagen de Jesucristo. Ese ha sido mi caso. Dios ha puesto hombres a mi alrededor que han invertido tiempo en mí, que se han esforzado. Y si usted logra encontrar un hombre fiel, pues a ese hombre hay que apoyarle y orar por él. Y hay muchas tareas y profesiones en este mundo que pueden desempeñarse sin la necesidad de ser un ejemplo. Si usted va donde un cirujano, especialista en algo que usted necesita, y es el mejor de la ciudad, usted nunca se pone a preguntar, bueno, ¿y este es un buen marido? No, usted dice, bueno, este es el mejor cirujano, el especialista de esto, y ojalá que ese me atienda. Y así sucede con muchas profesiones. Pero con el ministerio pastoral hay una diferencia. Aquí no puede existir alguien que es muy bueno haciendo las labores eclesiásticas de alguna manera y que no tiene un carácter probado. Es lo que establece Dios y es lo que dice en su palabra en 1 Timoteo capítulo 3, que debe ser irreprochable, debe ser irreprensible,
el que está adelante pastoreando a la iglesia debe ser un hombre con un testimonio maduro en la fe. Y algunos de ustedes escucharon que el título del mensaje de esta noche es los requisitos para un pastor, y algunos desconectaron de una vez la cabeza. Dijeron, bueno, yo no soy pastor, así que esto no tiene nada que ver conmigo. Bueno, los requisitos del pastor son los requisitos de toda persona creyente que quiere llegar a la madurez. En otras palabras, los requisitos de un pastor son la imagen de un creyente maduro. Un creyente maduro es lo que debe ser un pastor. Así que este mensaje, por supuesto, tiene aplicación a todos, pero es bueno entender cuáles son los requisitos para los pastores. Y vamos a empezar. Miren ahí, 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 1, y vamos a dividir esta sección del versículo 1 al versículo 7 en 3 puntos o 3 encabezados. Número 1, un pastor aprobado por Dios tiene un carácter puro. Tiene un carácter puro. Número 2, tiene su familia en orden. Tiene su familia en orden. Y número 3, tiene un testimonio maduro en la fe. Un pastor aprobado por Dios tiene un carácter puro, tiene su familia en orden y tiene un testimonio maduro en la fe. Y vamos a ver entonces estos requisitos que aparecen ahí en 1 Timoteo capítulo 3. Punto número 1. Un pastor aprobado por Dios o alguien que desea ser un pastor debe tener un carácter puro. Miren lo que dice el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Miren esa primera expresión que aparece ahí, palabra fiel es esta. ¿Qué significa eso? Está diciendo que este es un énfasis. Pablo está diciendo, atención, presten cuidado acá, esto es importante, esto es valioso, palabra fiel. Es un énfasis diciendo lo que se va a decir a continuación es verdadero y digno de ser escuchado con suma atención. Presten atención a lo que Dios está hablando en este momento. Palabra fiel es esta. Además, esta primera declaración está enfatizando que no es una sugerencia, que estos requisitos que vienen a continuación no es el ideal, lo que de pronto debería ser. Ojalá algún día un pastor pudiera cumplir eso. No, palabra fiel, esto es verdadero, esto es a lo que ustedes tienen que prestar atención. Estos son los requisitos del pastor. ¿Y qué dice? ¿Qué continúa diciendo? Si alguno aspira al cargo de obispo, y aquí podríamos empezar con un primer requisito, y es que lo primero para ser pastor es aspirar, desear. El que desea ser pastor desea algo bueno, es algo bueno. Yo he escuchado historias y testimonios donde llega alguien y dice, es que yo no quería ser pastor, pero es que Dios me empujaba. Y yo no quería, pero la iglesia todos me suplicaban. Bueno, si tú no estás llamado a ser pastor, si no quieres ser pastor, nadie te está suplicando. Esa es una idea equivocada. Lo primero es que hay un anhelo, un deseo. Dios pone el deseo fuerte en el corazón de un hombre que está llamando a ser pastor. Y por eso dice acá, el que anhela obispado, buena obra desea hacer. Buena obra desea hacer. Pero miremos también esa palabra que aparece ahí, obispo. La palabra obispo es una palabra que se puede utilizar en el Nuevo Testamento de manera intercambiable con la palabra pastor, anciano u obispo. Son términos intercambiables y por el tiempo no podemos ir a los versículos, pero les animo a que vean que cuando se está hablando de los ancianos de una iglesia, en otras palabras se está hablando de ¿quiénes? De los pastores. No existe tal diferencia entre el pastor y los ancianos. Esa es una idea que sucede en algunas iglesias y yo creo que no es bíblica. Es como que hay uno que es el pastor y pone otros ahí abajo que son los ancianos. No es correcto. Lo que enseña la palabra de Dios es que hay una pluralidad de ancianos, una pluralidad de pastores, una pluralidad de obispos. Es la misma persona, es la misma oficina, el obispo, el pastor o el anciano. Si alguno anhela obispado o si alguno anhela ser pastor, tiene un buen deseo, pero la tarea de ser pastor no simplemente se puede chequear y aprobar a alguien que quiere ser pastor simplemente porque lo desea. Eso es lo que ha pasado hace mucho tiempo. Bueno, alguien desea ser pastor, entonces eso es lo único que se necesitaba. Tenía ganas.
Pero eso no es lo único. Les leo lo que dice Martin Lloyd-Jones. La obra de la predicación es el llamado más alto, más grande y más glorioso que cualquiera puede recibir. Es un llamado glorioso, es un llamado importante, es un deseo grandioso la persona que lo tiene, pero no basta con simplemente quererlo. Spurgeon dijo también, hablando de este llamado de ser pastor, ¿y saben qué le dijo? Un hombre un día se le acercó que podía estar en el gobierno, en un puesto muy alto en el gobierno en Inglaterra, y le dijo: mira, si estoy teniendo este llamado a este puesto prominente en el gobierno, pero también siento que tengo un llamado al ministerio pastoral. ¿Y saben qué le contestó Spurgeon? Si Dios te ha llamado al ministerio, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Es la tarea más sublime que alguien puede cumplir en esta tierra. Ahora Pablo anuncia y dice que aunque el deseo es fundamental, aunque la tarea es admirable y deseable, no basta con eso. El obispo debe ser, pues, ¿qué? Irreprochable. Miren esa primera palabra que aparece ahí: irreprensible, irreprochable, en el versículo 2. Esta es la característica general que abarca todos los requisitos. Todos los que vienen allá a continuación están abarcados aquí. Que no puede ser irreprochable, no puede ser irreprensible. ¿Qué significa eso de ser irreprochable e irreprensible? Que esa persona que se para adelante a hablar no puede tener una mancha en su carácter que grita más fuerte que su predicación. Está diciendo el Señor: miren, no quiero que se paren adelante personas que su testimonio es tan malo que aunque hablen y hablen, su testimonio habla más fuerte que ellos. Y la persona está diciendo aquí algo, pero su testimonio es tan malo que los que están ahí escuchando dicen: bueno, este está hablando de eso, pero que le está diciendo que ame a su esposa, pero él no ama a su esposa. Que le está diciendo: miren, no sean codiciosos, pero él es súper codicioso. No puede haber una mancha en el carácter del pastor que le impida predicar. Eso es lo que quiere decir que sea irreprochable, irreprensible. Por supuesto que se pueden levantar acusaciones, pero que no se levanten acusaciones con un fundamento verdadero. Los pastores pueden ser acusados y pueden decir esto o aquello, pero que el pastor pueda levantarse con sana conciencia y decir: me acusan de eso, pero eso es falso. Y mi esposa y los que están alrededor lo saben. Con eso basta, que su congregación conozca a su pastor. No necesito que el resto de la ciudad piense bien de mí. Con que los que están cerca conozcan el carácter que tengo como pastor, eso basta. Ser irreprensible, ser irreprochable. Alexander Strauch lo define de esta manera: ser irreprensible significa estar libre de cualquier mancha ofensiva o deshonrosa de carácter o conducta. Este es un hombre que es caracterizado por tener una vida íntegra. Su vida moral y espiritual es caracterizada por ser limpia y de ejemplo para la congregación. ¿Es perfecto el pastor? ¿Significa ser irreprochable, que es perfecto, que no peca? ¿Significa eso? Bueno, estaríamos yendo en contra de la palabra, porque Primera de Juan dice que todos pecamos. Que el que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Pero sí está hablando de que la vida del pastor o los pastores es caracterizada por un progreso en la santidad. Es evidente para toda la iglesia que el pastor está creciendo hacia la santidad, que es un ejemplo para la congregación. Su vida y testimonio no es un estorbo para su tarea, sino que es irreprensible. Y vamos a ver entonces cómo se destapa. Ese es el paquete grande, ser irreprensible. Pero cuando lo destapamos, empezamos a sacar partes de cómo ser irreprensible. Y la primera parte que sacamos de ese paquete es ¿cuál? Marido de una sola mujer. Miren lo que dice el texto: marido de una sola mujer. Literalmente significa hombre de una sola mujer. Hombre de una sola mujer. Con esto Pablo primero está enfatizando algo aquí. El pastorado de una iglesia cristiana es reservado para los hombres. Aquí está hablando claramente: marido de una sola mujer. Y si usted no lo cree, mire arriba en el versículo 12 del capítulo 2. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Aquí las hermanas dicen: uy, ¿cómo así? Bueno, ahorita en el break todas estuvimos hablando. Bueno, en el contexto no está diciendo que las hermanas no pueden hablar. Por supuesto que pueden hablar,
y lo hacen con mucha libertad, yo las vi ahorita. Lo que está diciendo es callada en el contexto de la enseñanza pública de las Escrituras. Dice que permanezca callada. Y algunos dirían, bueno, eso es para la antigüedad, eso simplemente aplicaba a la iglesia en Éfeso, donde estaba Timoteo, que había un problema, las mujeres parece que eran falsas maestras y entonces por eso Pablo les dice que no pueden predicar. ¿Es eso verdad? ¿Ese es el argumento que Pablo dice de por qué no pueden enseñar? No, miren lo que dice el versículo 13. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que fue la mujer siendo engañada completamente la que cayó en transgresión. Aquí la razón es una razón que Pablo encuentra y dice, bueno, al que se le va a ocurrir cualquier contexto cultural o el que va a dar cualquier explicación de por qué estoy diciendo esto, voy a ir al argumento principal, me voy a ir hasta Génesis. El hombre es la autoridad en la familia y en la iglesia. Ser marido de una sola mujer parece que es una frase que parece sencilla a primera vista, pero podemos pensar en varias preguntas complejas. ¿Está queriendo decir Pablo en este versículo que un hombre soltero no puede ser pastor? ¿Es lo que Pablo está diciendo? Está diciendo marido de una sola mujer, el que va a ser pastor, que sea marido de una sola mujer. ¿Será que Pablo está diciendo entonces que solo los hombres casados pueden ser pastores o que un hombre viudo no puede ser pastor? Bueno, en 1 Corintios 7:39, él afirma que el viudo puede volverse a casar, así que estaría entrando en contradicción diciendo que bueno, este hombre viudo tuvo una esposa y luego él está diciendo que se puede volver a casar, entonces sería algo pecaminoso. No. Entonces no está hablando particularmente de el estado civil en que se encuentra el hombre, más bien está hablando de la pureza en el área sexual del hombre de Dios. ¿Qué quiere decir marido de una sola mujer? Y una mención también, no, tampoco está hablando de un hombre soltero, de que un hombre soltero no puede ser pastor. ¿Por qué? Porque Pablo se estaría descalificando a sí mismo, porque él era ¿qué? Soltero. Bueno, entonces ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere con marido de una sola mujer? Pablo está hablando en forma general de la pureza sexual del pastor. Este que está llamado al liderazgo de la iglesia debe ser un hombre irreprensible en su área sexual. Es un hombre fiel a su esposa si la tiene. Y por implicación, si el anciano no llega a estar casado, obviamente debe ser un hombre de una vida casta en su soltería. Si está casado es un hombre fiel a su esposa y si es soltero pues no puede ser el picaflor de la iglesia. En palabras sencillas está refiriéndose a la vida moral casta que debe tener el hombre de Dios. ¿Qué pasa si un pastor cae en adulterio? Es mi convicción profunda de que queda descalificado para el ministerio pastoral. ¿El Señor lo puede perdonar? Sí. ¿El Señor lo puede restaurar? ¿Y su matrimonio puede estar restaurado? Sí. Pero una muestra de que está arrepentido realmente es que va a abandonar esa tarea que no le corresponde porque se ha descalificado al no ser marido de una sola mujer. Si está arrepentido, entonces su arrepentimiento va a ser decir, yo resigno a mi posición de pastor porque me he descalificado. Cuando uno encuentra un pastor que comete adulterio y continúa insistiendo en mantenerse ahí, está dando muestras de que no está arrepentido. Y quiero decirles que esto lo enseño con temblor. No estoy hablando de los pastores que han caído en adulterio como diciendo, miren esos hombres tan terribles, tan malos. Sino que lo digo, Señor, guárdanos, protégenos, cuídanos. Porque si no ando atento, si no ando con mi mente concentrada, orando, pegado al Señor, voy a ser el primero que me descalifique. Así que digo esto temblando. No con altivez y orgullo, sino diciendo, Señor, guárdanos. Oren por los pastores de su iglesia. Cuiden a los pastores de su iglesia. Pastores, líderes, sean cuidadosos. No den ventaja. Yo prefiero que las hermanas piensen que yo soy grosero. No tengo problema con eso. Este es un hombre que puede pararse al frente de la congregación y con toda franqueza predicar, porque es un hombre que no estorba su mensaje con una vida manchada por el pecado sexual. ¿Qué pasa con un hombre que ha adulterado, que ha traicionado a su esposa y se para aquí a decirles amen a sus esposas?
Esto tiene lógica. El Señor es sabio y quiere que la proclamación de su palabra tenga el menos estorbo posible. Ya somos bien limitados nosotros tratando de comunicar las verdades de Dios con nuestra boca lenta, necia. Ahora el Señor quiere que los que estén adelante tengan un testimonio lo más puro posible para que no estorben la predicación y pueda hacer su efecto la palabra sin interrupciones innecesarias. Pablo continúa, miren, dice: un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, y la siguiente palabra es sobrio. Noten que habla de un hombre que tiene una mente clara, alguien que piensa de manera correcta, con sentido común. Es un individuo que tiene autocontrol y dominio propio. Es alguien que es sobrio, tiene dominio propio sobre su vida, es equilibrado en todas las áreas de su vida. Ustedes pueden revisar la vida de este hombre que está llamado a ser pastor, anciano en una iglesia, y lo que tenemos que ver es una vida en orden. No en unas áreas muy ordenado, sino que en general hay un orden. Hay un orden en la manera en cómo maneja sus finanzas, hay un orden en cómo maneja su tiempo, hay un orden en cómo hace su predicación. Es un hombre que es ¿qué? Sobrio, ordenado. Dios es un Dios de orden y llama a sus pastores, a sus representantes, a los líderes de la iglesia a que tengan una vida sobria, que podríamos decirlo en otras palabras, una vida en orden. Una vida en orden. El pastorado no solo requiere una mente hábil para interpretar las escrituras con claridad, sino que además necesita una mente estable. A veces vemos personas que son buenos hermanos, quieren crecer, pero uno dice, no piensan bien. O sea, sus razonamientos no funcionan bien. Y no pasa nada, es un hermano que puede hacer otra tarea en la congregación, pero aquellos que van a ser pastores necesitan pensar bien, razonar bien. Van a tener que tomar decisiones todo el tiempo, van a tener que liderar a la congregación y necesitan ser personas de mente clara, que piensan, que razonan bien. Albert Mohler dice lo siguiente: los líderes sencillamente no pueden evitar tomar decisiones importantes, pero los líderes que realmente son eficaces son aquellos que tienen la valentía y tienen la capacidad de tomar decisiones correctas una y otra vez. Un pastor aprobado tiene que ser alguien que toma decisiones correctas una y otra vez. Por supuesto, se puede equivocar de vez en cuando, pero no puede ser el patrón recurrente, que siempre que toma una decisión es una mala decisión, sino que más bien lo contrario es lo que sucede, que cada que toma decisiones son decisiones sabias. Es alguien que piensa bien, que conoce las escrituras y toma decisiones bíblicas. ¿Qué continúa diciendo? Sobrio, y la siguiente palabra es ¿cuál en el versículo 2? Prudente, prudente. Esta palabra está relacionada con la anterior, pero además incluye a alguien que es discreto. Un pastor tendrá información que es delicada de la congregación. El pastor se va a enterar en la consejería de situaciones que están pasando con los miembros de su iglesia y tiene que ser alguien que prudente con sus palabras. Hace un tiempo supe de una iglesia donde una persona vino y le contó una situación al pastor, el pastor le contó a la esposa y la esposa lo repartió en el resto de la iglesia. A los 8 días todo el mundo sabía lo que pasaba y este hermano dice, ¿cómo se enteraron? Yo le conté al pastor, porque ahora todo el resto sabe. El pastor debe ser un hombre prudente, que sabe manejar su lengua. ¿Qué continúa diciendo el versículo? Prudente, de conducta decorosa, de conducta decorosa. Aquí el hombre que sirve como pastor debe tener una vida ordenada, ya lo enfatizamos con sobrio, pero aquí también habla más de aún del decoro, del porte con que el hombre de Dios se presenta. Y a veces aquí yo me reprendo a mí mismo. Yo espero que el carro donde me transporto o mi escritorio pueda representar algo de el orden que hay en mi vida. Y digo, bueno, esto tengo que ponerlo en orden, y cada cierto tiempo digo, bueno, esto tienen que volver a tener orden. Una conducta decorosa, que vive
en orden, que tiene su vida organizada. Aún podríamos pensar en la apariencia personal y de sus posesiones, que reflejan a la congregación mucho de esa vida decorosa, de esa vida en orden. Dios busca hombres que tengan la capacidad de reflejar externamente el orden de su vida interior. ¿Qué continúa diciendo el versículo? Hospitalario, hospitalario. Esta es una muestra específica de que el pastor está interesado por las personas de su iglesia. No es simplemente un hombre que viene aquí cada 8 días, da un mensaje y se pierde el resto de la semana. Es alguien que está interesado en las personas de su iglesia. Y aquí también quiero hacer un llamado a la congregación. ¿Qué puedo hacer yo para que el pastor de mi iglesia se dedique al ministerio? ¿Qué podría hacer yo para que él pueda visitar a los enfermos durante la semana? ¿Qué podría hacer yo para que él pueda dedicarse a orar por nosotros? ¿Qué podría hacer yo para que el pastor pueda estar pendiente de los matrimonios? Visitar esos matrimonios que se están divorciando y él puede ir y visitarlos. Qué fácil es decir, bueno, el pastor que se encargue de la iglesia, pero yo no hago nada para que él pueda tener la libertad para dedicarse por completo al ministerio. Un hombre que es hospedador es un hombre que va a abrir su casa a los extraños. La palabra tener don de hospitalidad no simplemente está hablando de abrir la casa a los que son los amigos, sino abrir la casa a desconocidos. Llega una persona nueva a la congregación, invitarlo a la casa. Y aquí es donde viene el paquete, que la esposa del pastor pues tiene que ayudar bastante con esto, porque Martín Lutero, no conozco la historia en detalle, pero entiendo que su casa la convirtió en un hotel. Y pues a la esposa le tocó atender bastantes habitaciones. A algunos nos gusta esa idea, espero que mi esposa no esté escuchando este mensaje. Hacerle sentir a las personas que su vida me importa, que lo que hacen me importa. Mike Favares, que es un pastor ahí en California, muy cercano a Grace, dice lo siguiente: la manera más efectiva de pastorear a tu gente es compartir tu vida con ellos, y la manera más simple de compartir tu vida con la congregación es comer con ellos. Y esto parece un detalle sencillo, pero era lo que hacía el Señor Jesucristo: iba y comía con sus discípulos. Y ahí es cuando a algunos les gusta, ¿no? Esto me suena bien. Comer con otros, y no solamente la tarea del pastor. ¿Por qué no empieza usted a buscar a un hermano en la congregación e invitarlo a comer a su casa o a tomarse un café, que aquí hay bastantes lugares? Hay una historia de un hombre que dijo que nadie lo saludaba en la iglesia y se quejaba y decía: yo voy allá y nadie me saluda. Y es que yo voy allá y nadie me saluda. Y un día alguien le dijo: ¿y por qué usted no empieza a saludar uno por uno? Y ese hombre tomó la decisión, empezó a saludar uno por uno y a invitar personas a su casa. Al final del año, todos lo saludaban. Así que ahí está la solución: abrir nuestra casa. El hombre de Dios, el pastor, debe ser un hombre hospitalario. Hospitalario. Apto para enseñar es la siguiente condición o el siguiente requisito: apto para enseñar. Y este apto para enseñar, creo yo que se divide en dos partes. Tiene un don espiritual dado por Dios para explicar la palabra de manera simple y que el pueblo de Dios entienda y comprenda. Es la palabra de Dios y la puede transmitir, y Dios le ha dado un don para transmitir esa palabra y que el pueblo de Dios pueda entender. Pero no solamente es apto para enseñar porque tiene un don de enseñanza, sino que es apto para enseñar porque se ha preparado para enseñar. Tiene el contenido doctrinal. Entonces tiene un don para expresar la palabra de Dios, pero también tiene el contenido para expresar esa palabra de Dios. Es un hombre que se prepara, que estudia, que se esfuerza. Es apto para enseñar. Pablo le insiste a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15 que se presente delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza con precisión, que corta con precisión la palabra de verdad.
Y un hombre de Dios que está llamado al ministerio o que no está llamado simplemente a ser pastor, pero que quiere enseñar en la congregación, debe ser un hombre que se esfuerza por prepararse, por estudiar. Recuerdo cuando llegué a Grace y conocí al pastor Henry Tolopilo, y él puso un ejemplo que siempre me quedó guardado. Él decía: un hombre que conoce las Escrituras y que ama a Dios puede ser un cuchillo que corta, pero un hombre que es un hombre de Dios, que ama al Señor y está entrenado en la palabra fielmente, no corta como un cuchillo cualquiera, sino que corta como un bisturí. Cada que habla corta profundo. ¿Y qué queremos entonces? Ser cada día cuchillos más afilados, más pulidos, que penetre hasta lo profundo, que transforme el alma a través de la palabra de Dios. ¿Qué continúa diciendo el versículo? Algunos llegaron aquí, quiero ser pastor, y ya están, que cogen su maleta y se van. Y vamos comenzando. No dado al vino, no dado al vino. ¿Qué significa en esto? En oposición a una vida sobria, prudente y decorosa, ahora Pablo enfatiza las instrucciones de manera negativa. ¿Y qué está diciendo aquí con no dado al vino? El pastor no debe ser un borracho. El pastor no debe ser un borracho. Y aquí atención a la esposa de los líderes de la iglesia. Ustedes no están llamadas a encubrir el pecado de sus esposos, porque ustedes también son miembros de la iglesia. Pablo no está prohibiendo en absoluto el ingerir alcohol, pero sí enfatiza que el pastor no debe ser alguien que se entrega a la bebida o a cualquier otro tipo de sustancia que le haga perder la lucidez que necesita para guiar al pueblo de Dios. Necesita tener una mente clara, y por supuesto que si está consumiendo sustancias que le entenebrecen su mente, pues no puede pensar con lucidez, no puede pensar con claridad. El pastor no puede estar adicto a ninguna sustancia que le afecte el cómo pensar. Y miren qué interesante que hay tantos aspectos de que un pastor tiene que ser alguien que piensa bien, con claridad, con mente clara. ¿Qué continúa diciendo? No pendenciero, sino amable, no contencioso. Hay como 3 instrucciones, pero están enfatizando lo mismo. Las siguientes características están relacionadas estrechamente y están hablando de que el pastor no puede ser un buscapleitos, no puede ser un peleador, una persona que no es violenta con su trato hacia los demás, sino que es reconciliador, que es alguien pacífico, que es tranquilo, que no está buscando pelea cuando va manejando, cuando habla con una persona. Ustedes no sé si han visto que hay personas que pelean con todo el mundo. Llaman a los servicios públicos, pelean con el de los servicios públicos. Hacen la fila en el supermercado, pelean con el del supermercado. Se la pasan llamando atención al cliente. El pastor no puede ser pendenciero, no puede ser un buscapleitos, sino que tiene que ser alguien amable, que trata de estar en paz con todos. No calumnia, no se mantiene con amargura, no busca discusiones sin sentido. Y para estos días de redes sociales, por supuesto creo que hay muchos que se descalifican para el ministerio buscando pleito en redes sociales, o en Facebook, o en Twitter. Y entonces ahora se consagran estos nuevos teólogos de Facebook, un poco de jovencitos que ni siquiera se congregan y andan armando peleas en Facebook. Descalificados están del ministerio, buscando pelea. Debe ser más bien amable y no contencioso. Y miren lo que continúa diciendo el versículo 3. Sino amable, no contencioso, no avaricioso o no codicioso de ganancias deshonestas, como dice en Reina Valera. La codicia, la avaricia y el amor al dinero son características que acompañan a los falsos maestros en el Nuevo Testamento. Casi siempre que se menciona a los falsos maestros, se habla de hombres que buscan utilizar la fe para obtener ganancias deshonestas. ¿Y cómo se ganan ganancias deshonestas? Bueno, hay varias formas, pero una es engañando a las congregaciones. Por ejemplo, todo este grupo de apóstoles, profetas, mentirosos que están estafando a las iglesias, diciéndole a la gente: siembre aquí, siembre aquí. Es que si usted aquí se le va a multiplicar. Y algunas veces vemos a esos que están sentados ahí sembrando supuestamente y decimos ellos son las víctimas. No, ellos hacen parte. Ellos hacen parte, ¿por qué?
porque los manipulan con su propia codicia. Hay un codicioso adelante y están los otros codiciosos dando, porque están esperando que se les multiplique. Esa es una manera de ganar ganancias deshonestas. Pero otra manera de ganar ganancias deshonestas es que un pastor reciba un salario de su iglesia y no esté trabajando arduamente, no se esté dedicando al ministerio. Eso es deshonesto. Alguien que está recibiendo el apoyo de la iglesia pero no trabaja con esfuerzo, no se dedica al ministerio. Eso es ganar ganancias deshonestas. El obrero es digno de su salario. Por supuesto que una iglesia madura debería ser una iglesia que es capaz de sostener a sus pastores financieramente. Pero que ese hombre se gane honestamente su salario. Hemos visto que debe tener un testimonio puro. Esas son esas primeras características. Ahora, número 2, debe tener su familia en orden. Debe tener su familia en orden. Miren el versículo 4. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y por favor, paren un momento y dejen de estar pensando solamente en los pastores y recuerden que este es el modelo de un cristiano maduro. No diga usted, bueno, como el pastor no puede ser un borracho, yo sí me puedo emborrachar un poquito, porque pues él tiene un nivel más grande. Bueno, el pastor no puede ser codicioso, pero pues yo sí, pues que yo no soy pastor. No, ese es el punto. Este es el punto de un creyente maduro. Así que esto aplica para todos nosotros, para todos nosotros. Y hay un énfasis en gobernar bien su casa. Ahora Pablo pasa a enfatizar la necesidad apremiante de que el pastor sea alguien que gobierne bien su casa. Esto no quiere decir que no haya problemas en su casa, que no haya problemas en su familia. Más bien, ¿saben qué? Creo que es todo lo opuesto. Es un hombre que es capaz de gobernar bien porque cuando hay dificultades, cuando hay problemas, es capaz de gobernar bien y sacar adelante su familia aún en medio de la dificultad y el problema. Que el pastor gobierne bien su casa no quiere decir que sus hijos nunca se rebelan, que nunca hacen una pataleta, que nunca tienen una actitud inadecuada. Es cómo reacciona el pastor ante esa actitud. No quiere decir que nunca hay una dificultad o desacuerdo con su esposa, pero es cómo guía a su esposa para salir de esa dificultad. Eso es gobernar bien. Gobernar bien no es la idea de que es una familia en donde nunca hay una situación que sale de control, sino que es un hombre que es el líder de su hogar. Y su familia sabe que es el líder y la iglesia sabe que él es el líder de su hogar. Gobierna bien su casa. Así como es capaz de afrontar las situaciones difíciles en su familia, luego va a ser capaz de afrontar las situaciones difíciles en la iglesia y gobernar bien, tomar buenas decisiones. Un ministro de Cristo debe ser capaz de administrar su propia familia. La capacidad de un hombre para administrar su familia es un buen indicador de su capacidad para cuidar la iglesia de Dios. ¿Están pensando en establecer ancianos? ¿Están pensando en establecer pastores en la iglesia? Miren la familia de ese hombre. Y ahí van a encontrar un buen indicador. ¿Es capaz de liderar a su esposa? ¿Es capaz de guiar a sus hijos? Ahí pueden encontrar un buen indicador. En la primera ilustración, él ha dicho que es un hombre que gobierna bien su casa, que ama a su esposa, que la cuida, pero miren lo que termina diciendo el versículo 4, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. No creo que está hablando de que los hijos tienen que ser creyentes, porque eso querría decir que todo pastor que tiene hijos pequeños, entonces no puede ser pastor hasta que ellos dan testimonio de fe. Pero sí creo que está hablando de hijos sujetos a la autoridad de sus papás. Es decir, el hijo de un pastor no puede ser un hijo que está bajo el techo del pastor y es un rebelde, altivo, altanero, que no sigue la autoridad de su papá. Por supuesto, la tendencia, en su gracia Dios usa ese testimonio, ese buen liderazgo para llevar muchos hijos a la salvación. Pero la salvación es del Señor.
Ningún pastor ni ningún papá puede garantizar que sus hijos van a ser salvos. Pero sí, el Señor dice que todo papá puede tener en orden y gobernar bien su casa. Mientras estén bajo techo, van a estar sujetos a la autoridad de su papá. Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, dijo lo siguiente: el pastor no debe ser un santo afuera de las paredes de su casa, pero un demonio en su casa. No puede ser un hombre que en la iglesia es súper amable, súper comprensivo, habla con todos, pero en la casa es otro completamente diferente. Richard Baxter dijo lo siguiente: no es probable que las personas estimen mucho la doctrina de tal hombre cuando vean que no vive lo que predica. Pensarán, a este no le importa lo que dice si él mismo no lo obedece. No creerán a un hombre que no parece creer ni él mismo en su propio mensaje. La familia del pastor es un área crucial en su ministerio. ¿Quieres fijarte en algo para elegir un pastor? En eso es en lo que hay que fijarse principalmente. El pastor de una iglesia debe tener un carácter puro, debe tener su familia en orden y finalmente, y con este punto terminamos, tiene un testimonio maduro en la fe. Tiene un testimonio maduro en la fe. Miren lo que dice el versículo 6. No un neófito, dice en Reina Valera, pero en las Américas dice no un recién convertido. ¿Con esto qué está diciendo? Está dando una instrucción sabia. El pastor o misionero cristiano debe ser alguien que llega a la fe y madura por unos años, es probado. Lo que pasa en muchos sitios es que alguien llega y es nuevo y está bien emocionado y tiene esa emoción del principio de ser creyente y entonces a este hay que ponerlo a servir porque está bien emocionado. Y es todo lo contrario. Tiene que simplemente pasar de la emoción del momento y ser un hombre probado por los años. Este es un hombre que ha pasado por pruebas, es un hombre que se le ha dicho que sí y reaccionó bien, es un hombre que se le ha dicho que no y reaccionó bien también cuando se le dijo que no, es un hombre que ha sido probado por los años, es un hombre maduro. La congregación lo conoce y sabe que es un hombre de Dios. Es más, cuando una congregación ordena a un hombre para pastor, en un sentido era un hombre que ya venía haciendo la tarea de pastor, solo que no se le había dado el puesto, no se le había dado la ordenación, pero es un hombre que ya viene haciendo la tarea por años y la congregación lo reconoce. Por supuesto, ¿quién debe evaluar esto? No es que usted llega con su lista y dice, listo, yo lo cumplí todo. No, debe ser evaluado por otros pastores calificados y uno debe exponerse. Y realmente, ¿saben? Es una bendición como pastor uno exponerse a otros pastores calificados para que sean otros los que puedan decir objetivamente, sí, tú eres un hombre que cumple con estos requisitos. No soy yo el que yo me puse, un día yo me puse. No, aquí se habla de una prueba. No puedo profundizar en eso, pero luego cuando se ven los requisitos de los diáconos, se dice que ellos sean sometidos a prueba de igual manera. ¿De igual manera que qué? Pues que los pastores, que fue la instrucción anterior. Debe ser que los pastores sean puestos a prueba antes de ser ordenados como pastores. ¿Y quiénes deben ordenar a los pastores? Pues otros pastores calificados. Ese es el progreso de las iglesias bíblicas. Hoy en día está pasando un fenómeno y es personas que salen de iglesias y dicen, eso allá estaba mal. Y entonces cogen y reúnen otras 7 sillas y entonces arman una nueva iglesia y se autodenominan pastores. Y uno le dice, ¿y usted quién le dijo que usted es pastor? Se autoproclaman pastores, pero nadie ha evaluado si cumplen con estos requisitos. Y por supuesto, esas personas siempre van a tener ese temor ahí porque dicen, bueno, a mí nadie me calificó si yo era un anciano aprobado. Pero es valioso cuando alguien es ordenado por otros pastores calificados porque tiene esa aprobación de que sí, has sido probado y eres un anciano calificado con los requisitos bíblicos. Siempre pongo este ejemplo, pero las personas, si a usted se le daña el televisor, usted puede saber que está dañado el televisor, ¿cierto? Usted dice, bueno, no prende. Pero ¿eso lo constituye a usted en alguien que es capaz de arreglar el televisor? Y eso es lo que está pasando hoy en día en muchos lugares. Aquí en Colombia pasa, alguien dice, esta iglesia está mala, y entonces eso
Porque usted identificó que eso está mal, no quiere decir que ahora usted sabe cómo hacerlo bien. Y es lo que pasa hoy en día con muchas personas. No un recién convertido, no un recién convertido. Este país y la iglesia evangélica en este país es la consecuencia de que muchos neófitos en los 80s y en los 90s, o más bien 70s y 80s, muchos neófitos que fueron ganados en las universidades con grupos evangelísticos de Estados Unidos, se convirtieron en pastor siendo neófitos, sin haber sido probados. Mucho evangelismo que se hizo en los 70s y 80s en Colombia, en universidades, terminó en una masa de gente que se autodenominó pastor. Y todas las perversiones, ustedes saben que nuestro país es de donde salen las herejías más propagadas en el mundo. Y todo eso surgió de que un día neófitos fueron puestos en el ministerio. Era gente que empezó en las universidades, tenían un grupo de 8, 7 muchachos, 30, y entonces él decía, yo soy el líder que dejaron aquí hay unos señores, tenemos unas sillas, entonces debe ser que yo soy pastor. Y eso trae consecuencias luego de décadas. Herejías, lugares llenos de daño a la gente, destrucción y mal crédito, vituperio al Evangelio de Jesucristo, por poner neófitos, por poner recién convertidos a ser pastores. Miren lo que dice el versículo 7. Bueno, el ejemplo que pone Pablo es que no sea un recién convertido para que no se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. No puedo profundizar en eso, pero cuando estudio la caída de Satanás, parece que Satanás fue creado de una manera tan hermosa, tan poderosa, que se empezó a mirar a sí mismo y como que empezó a decir, soy tan hermoso, tan glorioso, que no me basta, quiero alcanzar la medida de Dios, quiero poner mi trono más alto que el de Dios. Y esa es la tendencia que puede tener un recién convertido, que es orgulloso, que no ha sido humillado aún, y entonces puede crecer y caer en la condenación en que cayó el diablo. Finalmente, ¿qué dice el versículo 7? Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. El pastor no solamente tiene que ser alguien de un testimonio correcto y honesto en la congregación, sino que sus vecinos deben decir, este es un hombre que vive bien su vida, es de testimonio, lo que dice es un hombre correcto. En los negocios que hace, ese hombre siempre los hace con honestidad, es diferente, es generoso, y las personas pueden decir, este hombre tiene que ser diferente. Los incrédulos tienen que ver algo muy diferente, no solo en el pastor, sino en nosotros. Y quiero terminar con esto. Este es el llamado de Dios para una iglesia madura. Y ¿saben qué? Yo creo que muchas veces nosotros estamos jugando a ser cristianos. Pero si ustedes comparan lo que dice la Escritura y cómo han vivido los cristianos a lo largo de la historia, a veces pareciera que nosotros estamos jugando. Hay gente que ha sido capaz de dar su vida por la palabra de Dios, por dar testimonio. Y nosotros a veces jugamos a la iglesia evangélica. Y dijeron, vamos a cerrar las iglesias, y todos corriendo vamos a cerrar las iglesias. ¿Por qué no tenemos oposición? ¿Por qué no tenemos problema con nadie? Pues porque nuestro testimonio es tan similar al del mundo que no incomodamos a nadie. Estamos llamados a vivir realmente para Cristo. Este es el testimonio de un cristiano maduro. Y por supuesto los pastores en una iglesia deben ser creyentes maduros. Esa es la conclusión. ¿Debe ser esta persona un pastor en la iglesia? Bueno, es un creyente maduro que además tiene un llamado de Dios. Y más adelante está el requisito para los diáconos. ¿Qué son los diáconos? Un diácono puede ser un hombre o una mujer, pero los diáconos son las personas en la iglesia que se van a dedicar a hacer un servicio que ayude a que los pastores se puedan dedicar a la predicación y a la oración. Entonces va a haber otros que hacen otras tareas dependiendo de la iglesia para que los pastores puedan dedicarse
a la predicación. Y por supuesto, cuando vean los requisitos del diácono, son casi idénticos a los del pastor, con la única excepción de que no debe ser apto para enseñar. Qué interesante que está diciendo que el que quiera ser servidor de la iglesia debe ser también alguien que cumpla con estos requisitos. ¿Por qué? Porque debe ser un creyente maduro. Eso es lo que necesitamos. Iglesias donde no solamente haya bebés espirituales, sino que haya creyentes maduros. Usted se jacta de decir que está en Cristo hace 10, 15, 20 años. ¿Y por qué no se le notan esos 15, 20 años en la fe? Pastores sólidos, líderes sólidos y bíblicos producen iglesias bíblicas. Es Dios quien lo hace, pero utiliza un medio bendiciendo a hombres de Dios que dirijan a su pueblo, a sus congregaciones. Oremos no solo por esta iglesia, sino que yo les suplico que en este momento roguemos al Padre para que llene Colombia de iglesias bíblicas. Roguemos al Señor que levante hombres de Dios en este país, que sean valientes, que amen a sus esposas, que cuiden a sus hijos, y que el Señor traiga un despertar a través de la predicación de esta palabra y que nos dé valentía. ¿Ustedes creen que el Señor ahora escucharía nuestra petición? Si le suplicamos, Señor, levante iglesias bíblicas en este país. Por supuesto que el Señor en su santa voluntad puede escucharnos, si es su voluntad. Padre, ¿quiénes somos nosotros? Hombres débiles. No somos grandes hombres de Dios, somos hombres débiles con un Dios grande. Tú eres el poderoso. Si tu iglesia crece es porque tú la edificas. Si tú permites que haya un hombre que tenga estos requisitos es porque tu gracia es abundante y no para la gloria de nadie. Padre, hoy con esta congregación suplicamos para que levantes hombres de Dios en este país. Pon el anhelo, el deseo, pero no solamente pon el deseo, sino que ayuda a que haya hombres que realmente cumplan con estos requisitos y que se levanten en cada ciudad, Señor, en cada pueblo. Señor, trae un despertar a Colombia, Padre. Tú eres el único que lo puede hacer. Úsanos para tu gloria, Señor. Sé tú exaltado con nuestro ministerio. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Amén.